Dinámica de la vegetación en los potreros. La sucesión vegetal es el reemplazo de una comunidad de plantas por otra. Existen dos tipos de sucesión, la progresiva y la regresiva. A esta última generalmente se le llama retrogresión. Hay dos tipos de sucesión progresiva, primaria y secundaria. La sucesión primaria es el desarrollo original y simultáneo de vegetación y sus suelos asociados. El marchitamiento, muerte y descomposición de las plantas era el desarrollo armonioso de suelos y vegetación, cada uno influyendo en el otro. La naturaleza del marchitamiento, muerte y descomposición de las plantas y su producto final depende de los factores climáticos, edáficos y fisiográficos, píricos y bióticos involucrados frente a las alteraciones químicas y mecánicas. El producto final es cualquier tipo de tierra de pastoreo mencionado anteriormente, o bosques u otro tipo de biomas. El marchitamiento, muerte y descomposición de las plantas se detuvo cuando se estableció un equilibrio entre todos los factores nombrados arriba. Esta etapa del desarrollo es llamada clímax por algunos ecologistas y potencial natural por otros. Sin perjuicio de su nombre, el estado de equilibrio de la sucesión primaria es la forma de desarrollo natural más alta que son capaces de producir los factores ambientales. La madre naturaleza es muy indulgente, siempre trata de restaurar lo que el hombre ha destruido. Este es el caso de la sucesión secundaria. Una alteración del clímax provocará la retrogresión, pero si se le da una oportunidad, la naturaleza hará el máximo esfuerzo para restaurar el daño mediante la sucesión secundaria. La sucesión secundaria es mucho más rápida que la primaria debido a que el suelo ya está formado, aunque deteriorado y con necesidad de restauración. Retrogresión o degeneración es el reemplazo de una comunidad vegetal de orden ecológico superior por una comunidad de orden ecológico inferior. La alteración del clímax, estabilizado por el sobrepastoreo o el cultivo, da origen a la retrogresión. Al deterioro de la vegetación sigue la degradación del suelo. Esta última comienza con la pérdida de materia orgánica y el derrumbe de la estructura, seguido por la erosión. La alteración extrema puede exponer el material madre y las etapas de líquenes donde comienza la sucesión primaria. Si la alteración se compensa o elimina oportunamente, la sucesión retrocede hacia el clímax. A esto se le llama sucesión secundaria, es decir, cualquier sucesión después de la sucesión inicial y primaria generalmente comienza con etapas más avanzadas de desarrollo del suelo y comunidades vegetales. Por lo tanto, el mejoramiento a través de la sucesión secundaria puede ser bastante rápido. El conocimiento de los procesos que extraña la sucesión, ya sea progresiva o regresiva, nos prepara mejor para analizar y sintetizar los eventos en el terreno. El primer paso del proceso es la migración, que consiste en el movimiento de la progenie de una planta a una nueva ubicación, sea cerca o lejos de la planta madre. La migración puede ocurrir sexualmente a través de las semillas o asexualmente. En el caso de algunas especies, a través de los estolones, rizomas, renuevos o bulbos. Un ejemplo de retrogresión: los animales comen en primer término las especies que más le agradan, la que por lo general son las más nutritivas y productivas y las mejores conservadoras del suelo y del agua. Consecuentemente, estas especies disminuyen con el sobrepastoreo y continuado se le llama disminuidoras o deseables. Cuando el suministro de estas especies deseables escasea, los animales buscan las siguientes especies de su agrado, la que por lo general son menos productivas y nutritivas y menos deseables con respecto a la conservación del suelo y del agua. Mientras decrecen las especies deseables, estas especies aumentan hasta cierto punto, pero con la utilización excesiva continuada también se debilitan y mueren. A estas especies se les llama aumentadoras o menos deseables.
Solo las especies que no son agradables al paladar y las que evaden el pastoreo pueden sobrevivir a un sistema de sobrepastoreo como este. Eventualmente invadirán el pastizal, llamándose las invasoras o indeseables. Las invasoras son especies que estaban ausentes en la vegetación original o que se encontraban presentes en muy pequeñas cantidades y que invaden después de alguna alteración o del sobrepastoreo continuo. Las invasoras son menos productivas que las aumentadoras y son de poco valor para la conservación del suelo y del agua. Algunas son consumidoras excesivas de agua, sin proporcionar nada a cambio, y el ganado se rehúsa a pastar algunas especies. Eventualmente, los animales se ven forzados a comer algunas especies de invasoras o morir de hambre. Este último sucede generalmente con los animales productores, dejando a los animales menos productivos y exigentes, lo que logran sobrevivir y producen poco a cambio. Términos de crecedor, aumentador e invasor se utilizan en Estados Unidos, donde se le conoce bastante bien la ecología de especies individuales. Esto no es conocido suficiente en América Latina y el Caribe, y actualmente es más aplicable la clasificación deseable, menos deseable e indeseable. Deseables: especies altamente productivas y agradables al paladar que proporcionan buena protección al medio ambiente. Menos deseables: especies que son menos productivas y agradables al paladar que las especies deseables y que proporcionan menos protección ambiental. Indeseables: especies que producen muy poco o ningún forraje y que no son particularmente apetitosas, perjudican al ecosistema y también pueden ser nocivas. El pastoreo involucra el mantenimiento nutritivo del ganado, la regeneración de las plantas y la conservación del suelo, pero en algunas circunstancias se puede producir una alteración como el deterioro de los recursos forrajeros y ocasionar el sub- y sobrepastoreo. El sobrepastoreo se refiere a un exceso de la utilización de forraje vegetal de una determinada zona o lugar, ocasionada por una sobrecarga del sistema, ya sea por un exceso de animales o por la concentración del ganado en un solo sitio. Conlleva a que no se permitirá la regeneración de las especies de las plantas óptimas para nutrir al ganado, ya que son reemplazadas por ejemplares de escaso valor. En definitiva, rompe el equilibrio entre los animales, el suelo y las plantas, trayendo graves consecuencias para el medio ambiente. Las principales causas que originan el sobrepastoreo son las siguientes. Mayor número de animales. Un incremento en el número de ganado que pastan en una determinada zona necesita una mayor demanda de pastos para alimentarse y se produce una menor capacidad de regeneración de estos, lo que ocasiona el sobrepastoreo. Menor rotación o movilidad de los animales ganaderos. La inmovilización o permanencia del ganado en una misma zona o región acarrea el sobrepastoreo, ya que son explotados los mismos recursos una y otra vez. La estancia del ganado en un mismo lugar por un tiempo más prolongado hace que los recursos vegetales no se puedan sustituir a un ritmo natural y también ocasiona cambios en la estructura del suelo. Expansión de los cultivos. El aumento de las zonas destinadas a la agricultura limita las áreas en las que los animales pueden alimentarse, lo que también conlleva a que se produzca el sobrepastoreo. Expansión urbana y uso inapropiado de la tierra. El incremento de zonas urbanas también reduce las áreas de pastoreo de los herbívoros, contribuyendo al sobrepastoreo. Otras actividades como la minería, la deforestación, la contaminación también influyen en el exceso de pastoreo en algunas regiones. Técnicas inapropiadas. La selección de técnicas inapropiadas de pastoreo, de acuerdo con el tipo de suelo y en base a las condiciones ambientales, puede ocasionar sobrecarga del sistema y aumentar las probabilidades de sobrepastoreo. Los principales impactos o efectos ambientales del sobrepastoreo son: disminución de las poblaciones de herbívoros,
degradación del suelo, desertificación, pérdida de biodiversidad y propagación de especies invasoras. Asimismo, déficit de alimento, vulnerabilidad de las especies de plantas nativas, rompimiento del equilibrio natural del ecosistema pastizal y reducción de la productividad. También erosión, compactación de suelos, muertes, otros efectos sociales, económicos y ambientales.